En 1928, un físico inglés extremadamente callado, casi incapaz de mantener una conversación normal, se sentó con papel y lápiz e hizo algo que ningún telescopio, ningún microscopio y ningún experimento había logrado hacer jamás. Predijo la existencia de un universo entero de materia que nadie había visto. Un universo hecho de partículas idénticas a las que conocemos, pero con carga eléctrica invertida. Un espejo exacto de toda la materia que conocemos. No lo descubrió mirando al cielo, no lo descubrió en un laboratorio, lo descubrió siguiendo una ecuación matemática hasta sus últimas consecuencias, incluso cuando esas consecuencias parecían imposibles. 4 años después, en 1932, alguien encontró esa materia exactamente donde él dijo que estaría. Hoy esa antimateria se usa todos los días en hospitales de México, Brasil, Argentina y toda Latinoamérica para salvar vidas. Y en noviembre de 2025, científicos del CERN lograron por primera vez transportarla fuera de un laboratorio. Esta es la historia de Paul Dirac, el hombre más extraño de la física del siglo XX, y de cómo encontró por accidente un universo gemelo escondido en las matemáticas. Para entender esta historia, necesitas conocer primero a Paul Dirac. Y su biógrafo, Graham Farmelo, lo describió perfectamente con el título de su libro, El hombre más extraño. Dirac era un genio matemático casi incapaz de comunicación social normal. Hablaba lo mínimo indispensable. Sus colegas en Cambridge incluso inventaron una unidad de medida llamada un Dirac, que equivalía a una palabra por hora, su promedio de conversación. Pero cuando se trataba de matemáticas, Dirac veía patrones de belleza y elegancia que casi nadie más podía percibir. Para él, si una ecuación era matemáticamente hermosa, probablemente describía algo real en la naturaleza, incluso si todavía no había evidencia de ello. En los años 1920, la física estaba en plena revolución. Schrödinger había desarrollado una ecuación para describir el comportamiento cuántico del electrón. Funcionaba bien, pero tenía un problema. No era compatible con la teoría de la relatividad de Einstein. Dirac decidió resolver ese problema, y en el proceso encontró algo que nadie esperaba. 1. La ecuación que no debía funcionar. En 1928 Dirac publicó lo que hoy se conoce como la ecuación de Dirac. Era una forma de describir el electrón que combinaba perfectamente la mecánica cuántica con la relatividad especial de Einstein. La ecuación era matemáticamente hermosa. Resolvía elegantemente varios problemas que tenían las versiones anteriores de la mecánica cuántica, incluyendo el spin del electrón, una propiedad que hasta entonces se tenía que agregar a mano, casi como un parche. Pero había un problema extraño. Como cualquier ecuación que involucra raíces cuadradas, la ecuación de Dirac tenía dos tipos de soluciones, unas con energía positiva, que correspondían al electrón normal que todos conocemos, y otras con energía negativa. Energía negativa no tenía sentido físico obvio. La mayoría de los físicos de la época habrían descartado esas soluciones como un artefacto matemático sin significado real, un simple efecto secundario de las matemáticas que no representaba nada en el mundo físico. Dirac no estaba dispuesto a hacer eso. Si la ecuación era correcta y hermosa, razonó, entonces esas soluciones de energía negativa tenían que significar algo. La pregunta era ¿qué? Eliminar esas soluciones habría sido la salida fácil. Dirac eligió el camino difícil, tomarse en serio lo que las matemáticas le estaban diciendo sin importar lo extraño que sonara. 2. El mar de Dirac y el capítulo más triste de la física. Para explicar esas misteriosas soluciones de energía negativa, Dirac propuso algo extraordinariamente creativo, aunque finalmente resultaría estar parcialmente equivocado. Imaginó que el vacío del espacio no está realmente vacío, está completamente lleno de electrones en todos los estados posibles de energía negativa, formando lo que llamó el mar de Dirac. Como esos estados ya están todos ocupados, según el principio de exclusión de Pauli, ningún electrón normal puede caer en ellos. Eso explicaría por qué no observamos directamente esa energía negativa.
Pero entonces se preguntó, ¿qué pasaría si uno de esos electrones del mar invisible recibiera suficiente energía para saltar a un estado de energía positiva? Dejaría un agujero en el mar, y ese agujero se comportaría exactamente como una partícula real, pero con todas las propiedades invertidas. Donde el electrón tiene carga negativa, ese agujero tendría carga positiva. Era una idea brillante pero extraña, y el propio biógrafo de Dirac describió este período como el capítulo más triste de su carrera científica, porque durante meses no estaba seguro de si había descubierto algo real o simplemente se había perdido en un laberinto matemático sin salida. Inicialmente Dirac pensó que esos agujeros podrían ser protones, la otra partícula con carga positiva conocida en ese momento. Pero los cálculos no cuadraban, la masa no coincidía. Algo en su razonamiento, aunque elegante, todavía no estaba completamente resuelto. La solución llegaría poco después, y vendría de un lugar inesperado, un experimento no de física teórica. 3. El descubrimiento accidental que confirmó todo. En 1932, un físico llamado Carl Anderson estaba estudiando rayos cósmicos en Caltech usando una cámara de niebla, un instrumento que permite ver las trayectorias de partículas subatómicas como pequeñas estelas de vapor. Anderson no estaba buscando confirmar la teoría de Dirac. De hecho, probablemente ni siquiera la conocía bien en ese momento. Estaba simplemente fotografiando las trayectorias curvas que dejaban las partículas de rayos cósmicos al atravesar un campo magnético. Y entonces encontró algo que no tenía sentido según la física conocida, una partícula con exactamente la misma masa que un electrón, pero que se curvaba en la dirección opuesta en el campo magnético. Eso solo podía significar una cosa: tenía carga positiva. Anderson había descubierto, sin buscarlo deliberadamente, la primera partícula de antimateria jamás observada, el positrón, el antielectrón que Dirac había predicho matemáticamente 4 años antes. La predicción teórica más extraña y abstracta de la física moderna, nacida de tomarse en serio las consecuencias incómodas de una ecuación matemática, acababa de confirmarse experimentalmente. En 1933, Dirac y Schrödinger compartieron el Premio Nobel de Física, y la antimateria pasó de ser una curiosidad matemática a ser una realidad física confirmada que cambiaría la física para siempre. 4. De la teoría abstracta a salvar vidas en hospitales de Latam. Casi 100 años después del descubrimiento de Dirac, la antimateria que parecía pura ciencia ficción se usa todos los días en hospitales de México, Brasil, Argentina, Colombia y el resto de Latinoamérica. Se llama tomografía por emisión de positrones o PET scan por sus siglas en inglés, y funciona aprovechando exactamente la antimateria que Dirac predijo y Anderson descubrió. El proceso es así: se inyecta al paciente una sustancia con un isótopo radioactivo que emite positrones, el antielectrón de Dirac. Cuando ese positrón encuentra un electrón normal en el cuerpo del paciente, ambos se aniquilan mutuamente, convirtiendo toda su masa en energía pura, en forma de 2 rayos gamma que salen en direcciones exactamente opuestas. Los escáneres PET detectan esos rayos gamma y con precisión matemática reconstruyen una imagen tridimensional de exactamente dónde ocurrió esa aniquilación dentro del cuerpo. Eso permite a los médicos detectar tumores cancerosos, problemas cardíacos y trastornos neurológicos con una precisión que sería imposible de otra forma. Hospitales en Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá y Santiago de Chile usan esta tecnología todos los días para diagnosticar y salvar vidas. Cada uno de esos escáneres es literalmente una máquina que utiliza antimateria controlada, y la región está cada vez más involucrada en la investigación de fronteras sobre antimateria. Brasil se convirtió en Estado miembro asociado del CERN en 2024. Chile firmó un acuerdo similar en 2025. Costa Rica, Honduras y Guatemala tienen acuerdos de cooperación científica con el CERN.
Y en 2026, Natal, Brasil, será la primera ciudad de América Latina en albergar la Conferencia Internacional de Física de Altas Energías, uno de los congresos de física más importantes del mundo. La predicción matemática más extraña de Dirac terminó salvando vidas en hospitales de toda nuestra región, casi un siglo después. 5. Transportando antimateria y el misterio sin resolver. Y aquí llegamos a la frontera de lo que la ciencia está logrando ahora mismo, en este mismo año. En noviembre de 2025, el experimento Base Step en el CERN logró algo que parecía imposible: atraparon antiprotones dentro de una trampa especial transportable. Los cargaron en un camión y los trasladaron físicamente a otra instalación para estudiarlos con mayor precisión. Es la primera vez en la historia que la antimateria sale de las instalaciones donde fue creada. Antes de esto, la antimateria solo podía estudiarse dentro del mismo lugar donde se producía, porque es extremadamente difícil de contener. El contacto mínimo con materia normal la destruye instantáneamente. Y en los últimos meses, el experimento alfa del CERN logró mejoras de 100 veces en la precisión con la que pueden medir las propiedades del antihidrógeno, el átomo de antimateria más simple que existe. Toda esta investigación busca responder una de las preguntas más profundas sin resolver en toda la física: si el Big Bang debió haber creado cantidades iguales de materia y antimateria, ¿por qué el universo que observamos está hecho casi completamente de materia normal? ¿A dónde se fue toda esa antimateria? Si encontramos, aunque sea una diferencia mínima, entre cómo se comporta la materia y la antimateria, eso podría explicar por qué existimos. ¿Por qué hay un universo de materia, en lugar de un vacío, donde toda la materia y antimateria se aniquilaron mutuamente hace 13.800.000.000 de años? Es una de las preguntas más grandes que la física moderna todavía no puede responder. Y todo comenzó con un hombre callado que se negó a ignorar lo que una ecuación matemática le estaba diciendo. Paul Dirac nunca buscó antimateria con un telescopio o un microscopio. La encontró siguiendo una ecuación hasta sus consecuencias más incómodas, confiando en que si las matemáticas eran hermosas, debían describir algo real. 4 años después, Carl Anderson la encontró por accidente mirando rayos cósmicos sin buscarla deliberadamente. Y casi un siglo después, esa misma antimateria salva vidas todos los días en hospitales de México, Brasil y toda Latinoamérica. Esta historia nos enseña algo profundo sobre cómo avanza la ciencia. A veces, el camino más directo hacia un descubrimiento revolucionario no es mirar más de cerca el mundo físico. Es seguir las matemáticas con honestidad intelectual, incluso cuando te lleva a lugares que parecen imposibles. Dirac encontró un universo gemelo escondido en una ecuación. Y ese universo gemelo, lejos de ser pura abstracción matemática, resultó ser completamente real, completamente útil y completamente capaz de salvar vidas. La próxima vez que alguien te diga que las matemáticas son solo abstracciones sin conexión con la realidad, recuerda esta historia. Si esta historia te pareció tan fascinante como a mí, suscríbete y activa la campana. Con este video cerramos la miniserie inspirada en Veritasium y Kurzgesagt. La próxima semana volvemos a temas originales.